el taller suyo es el hogar. Ujú. O sea, usted quiere ser una persona irreprensible, tiene que serlo primero en el hogar. Es un placer para nosotros estar de nuevo con cada uno de ustedes que escuchan su programa de Hombres de Verdad. Como siempre, sus anfitriones, el pastor José Agüero y un servidor Marcos Peña. En el día de hoy, nosotros queremos tratar el tema de la importancia de cultivar valores y virtudes en un hombre de verdad. A lo largo de muchísimos programas, José, nosotros hemos tratado diferentes características que deben distinguir a un hombre conforme al rol bíblico. Pero en el programa de hoy queremos ser más enfáticos y pensar en cuáles son esos valores que un hombre de verdad tiene y cuáles son esas virtudes que un hombre debe ser intencional en cultivar y desarrollar. Es un tema, Marcos, que a veces uno lo piensa que solamente deben ser para niños, ¿verdad? Allá en el colegio y todos los colegios tratamos de enseñarles valores a los niños para que los niños puedan tener una mejor educación ciudadana, una mejor educación familiar, social. Pero hoy en día, cuando uno recibe los currículums del Ministerio de Educación, tú te das cuenta que lo que se enfatiza hoy en día son las competencias. Y antes no se usaba ese término. Yo que he estado en colegio por 40 años, ese no era el término que se utilizaba. Se hablaba de asignaturas, o materias. No, ahora se habla de competencias. ¿Qué sentido tiene eso? Bueno, tiene el sentido de que es cierto que cada una de esas áreas del saber te hacen más competentes para tú poder funcionar en un mundo como el que vivimos. Lo único malo que yo veo detrás de ese término es que lo que le están enseñando a las personas y a los niños es aprender áreas que le van a ayudar a ganar dinero, a insertarse mejor en el mundo productivo, pero ya no se enseña, como yo decía, en un escenario moral y cívica, ¿entiende? Donde se le enseñaban las buenas costumbres, así se le mencionaba antes. Tú encuentras que no son todos los niños que te dan gracias cuando tú haces algo, que te dicen permiso. No solo eso, te pasan por al lado y ni siquiera te saludan. Exacto. No te dicen usted, a veces te dicen tú, teniendo 6, 7 años. Sí, entonces, aunque uno puede decir que esos son valores que tienen que venir de la casa, yo creo que tienen que venir de la casa, de la escuela y de la sociedad en sentido general. Pero eso hoy en día no se está enfatizando ni en los niños, ni en las escuelas, y a veces, pudiéramos decir así, que no se enfatiza en la escuela dominical, que son los lugares, los ámbitos de aprendizaje. Entonces, pero cuando se habla de valores, los valores son definidos como aquellos bienes intangibles que tienen una sociedad y que facilitan su mejor convivencia, como el respeto, la consideración, la compasión, la solidaridad. Y hay hoy en día, Marcos, se está hablando para contratar a personas. Ya se ha llegado a la conclusión que para contratar personas no solamente necesitan que tengan esas competencias profesionales, sino ahora hay un término, no sé si tú lo has oído mencionar, porque es un término nuevo, que se llama habilidades blandas. ¿Has oído mencionar ese término? No, yo sé que no. Yo lo comencé a oír en una institución que estaban tratando de elegir, una institución universitaria que estaban tratando de elegir a una persona que va a estar al frente de esa institución. Y ahí contrataron a una compañía de esas que se encargan de reclutar y de establecer cuáles son los mecanismos para evaluar si esa persona es competente para la posición a la que está aspirando. Y ahí yo comencé a oír ese término de habilidades blandas.
Pero cuando tú oyes yo comencé a buscar eso y comencé a enseñarlo en diferentes lugares donde me han invitado, sobre todo en las escuelas. Y oye la definición de lo que es habilidades blandas, que es lo mismo que valores. Dice que las habilidades blandas o soft skill, hablando skill es habilidad y soft como suave, son competencias interpersonales y de comportamiento que facilitan la interacción y la comunicación efectiva con los demás. Son habilidades que se diferencian de las habilidades duras, que son las habilidades técnicas, o sea, las que tienen que ver con el área de trabajo donde tú vas a estar, y que son más específicas y más fáciles de medir, pero las habilidades blandas son más subjetivas y cruciales para el éxito en el ámbito laboral y personal. ¿Sabe lo que significa eso, Marcos? Que ellos se dieron cuenta que buscaban una persona que tenía un buen currículum, buena experiencia, que tenía licenciaturas o maestría o doctorado, pero que esas personas duraban poco en sus trabajos. Y tú te preguntabas si habían fallado en el ejercicio de sus labores. Se dieron cuenta que no, que son personas que no saben trabajar en grupo, que son personas que no crean un ambiente laboral bueno. Y fue cuando se comenzó a hablar de las competencias, las habilidades blandas, y después se le está llamando ahora habilidades psicosociales. O sea que tú tienes una mentalidad para funcionar bien en eso. Entonces yo traigo eso, Marcos, porque aunque ellos añaden algunas más, pero una de las cosas es trabajar en equipo, trabajar en grupo. Y tú sabes que la iglesia, la familia, son un grupo, son un equipo de personas, la sociedad. Y que esas capacidades interpersonales, como algunas de las que ya hemos mencionado, son las que facilitan la sana convivencia y que se puedan lograr los propósitos para los cuales esa institución funciona. Pero eso se necesita mucho en los hogares. Y somos nosotros los hombres los que tenemos que identificar desde el principio cuáles son esos valores que hoy en día nosotros queremos fomentar en nuestros hijos y también entre nosotros mismos. Ese es el punto importante, José, porque uno puede decir, pero ¿por qué están hablando de eso como si fuéramos una empresa? No. Es que recuerden lo que hasta la saciedad hemos repetido en este programa. El rol del hombre en su hogar es el de liderazgo. Y aunque culturalmente siempre se ha pensado que la armonía, la atmósfera, el ambiente hogareño está marcado por la esposa y la madre, lo cierto es que es responsabilidad del padre como cabeza. Marco, yo te voy a decir lo que hoy en día los no creyentes, ¿verdad?, que estudian la sociedad y los seres humanos, para que tú veas algo, y que eso es lo que queremos enfatizar en los hombres que nos escuchan. Yo te voy a decir valores personales que hoy en día se están promoviendo, y tú me vas a decir dónde se dijo eso en las Sagradas Escrituras. ¿Tú crees que podemos hacer eso? Podemos intentarlo. Y ¿tú sabes por qué te estoy diciendo eso, Marcos? Porque no hay nada bueno que la sociedad proponga que ya no lo haya dicho Dios. Uh-huh. Dios es el autor de todo bien. Sí, pero a veces tenemos que esperar, valorar estos valores porque nos lo están enseñando los hombres y no lo valoramos cuando lo leemos en las Escrituras. Por ejemplo, te voy a dar un valor: honestidad. ¿Qué valor aparece en la Biblia que para mí y para ti es superior a la honestidad? La veracidad, hablad verdad cada uno de vosotros. Exacto. Hablando la verdad en amor, no mintáis los unos a los otros, Ajá. no defraudando. Son todas mandatos bíblicos específicos que resaltan el valor de la honestidad. Y que la facilitan. Uh-huh. Entiendo. O sea, si tú has decidido no decir mentira, yo por eso te digo, hay que partir de Dios
para entonces lograr ese valor. Ujú. Tú dices, Dios, tú mencionaste, no mintáis. ¿Qué yo voy a lograr con no mentir? Ser honesto. Ujú. Cuando tú dices, la Biblia dice que a los siervos que no defrauden a sus amos, o sea, donde tú trabajas, ¿qué tú vas a lograr con eso? Honestidad. Ujú. ¿Me sigue? Hay otro más, responsabilidad. Bueno, es importante. La Biblia enfatiza muchísimo la importancia del cumplimiento de los compromisos. Ah, aún el que jura, el que está en la casa de Dios es aquel que ni aún jurando en daño suyo por eso cambia. O sea, tú te comprometiste a algo. Y después te diste cuenta que no, que hubiera sido mejor de otra manera. Ya tú te comprometiste. Entonces tú responsablemente cumples con lo que con el compromiso que tú hiciste. Y te voy a decir alguno de estos, ¿verdad? Solamente para mostrarle a los hermanos que nuestro manual de valores está en las Sagradas Escrituras. En la prédica del domingo, que yo oí tuya, tú hablas de esa, como dice Warren Wiersbe, de la teología de los unos a los otros. Eso es estableciendo esa responsabilidad, que nosotros tenemos que ser responsables del bienestar del otro, o de enfrentar cualquier situación que le pase al otro. Y eso es, como aquí hablan de la solidaridad, que es un valor muy importante, la lealtad. Solidaridad, llorad con los que lloran, gócense con los que se gozan. Esos son principios bíblicos. Y por ejemplo, yo encuentro esta lista que está aquí, aparece solidaridad, pero no aparece diligencia. Que aunque se pueda aparecer alguna de estas, pero es un valor que la Biblia enfatiza mucho eso. En lo que requiera diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. O 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que traza bien la palabra de verdad. Exacto. Entonces, la Biblia habla mucho acerca de esforzarse, que son valores. La mano del diligente será prosperada. Dice Proverbios. Y el negligente no. La mano del negligente empobrece. Esos son verdades y valores que están en las Escrituras. Ellos hablan de valores como el respeto, que es la consideración a los derechos y a los sentimientos de los demás. Habla de la tolerancia, que es un buen valor. Habla acerca de la amabilidad. Pero antes de ir a la amabilidad, es importantísimo, porque la tolerancia es un valor, pero la tolerancia bíblica, no la tolerancia de hoy, porque hoy llaman tolerancia a aceptar todo lo que tú propones. Pero aunque vaya contrario a los principios de Dios, a los valores de Dios. Tú tienes derecho de decir todo lo que tú quieras. Bueno, tienes derecho, pero yo también tengo derecho a refutarte. Yo también tengo derecho a decirte, eso no está bien. Yo tengo derecho a decirte, eso es pecado. Entonces, la tolerancia que muchos esperan hoy es unidireccional, mientras que la tolerancia bíblica habla más bien en 2 direcciones. Es como, pasa por alto las faltas, no seas tan exigente. Y no le llames malo a lo que para una persona es bueno, según ellos. Exactamente. Pero mira, cuando tú lo miras bíblicamente, la Biblia dice que tenemos que soportarnos unos a otros. En el sentido, ¿verdad?, de que tú tienes que soportar que quizás personas no piensan como tú, no ven las cosas como tú. Y es una forma de tolerancia, pero es bíblica. Es una tolerancia ya que está basado en que el Señor nos dice que tenemos que aceptarnos a todos y que no podemos batallar si uno cree que la comida se puede comer esta comida o aquella no, ¿verdad? Tenemos que tolerar eso los unos para con los otros, pero son buenos valores. La justicia es un valor. Cuando hablaba de la amabilidad, la Biblia dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Que nosotros tenemos que aprender a ser gentiles. Exacto. Yo ahora, Marcos, cuando manejo en la calle, ando solamente viendo quién quiere cruzar para yo frenar y ayudarle a pasar.
O sea, tener ese espíritu. El día pasado andaba con una hermana que fuimos a una reunión, una señora ya de un poquito de edad, y le dije, bueno, venga, que usted y yo somos, le dije algo, ¿verdad? De confianza. Agárrese ahí porque tenemos que caminar un trecho para llegar al parqueo. Sí. Estábamos en una reunión y había que llegar. Entonces, entiende, ayudar a las personas a cruzar, a ayudarle con el brazo. Son valores que engrandecen una nación. Claro que sí. Que si yo veo a alguien que quiere entrar, evito, ¿verdad? Que yo veo que alguien viene por aquí y que quiere entrar, pegámele al otro carro para que no entre. No, yo he decidido, yo voy a dejar entrar uno. No puedo dejar a todos, porque lo ideal es, en una sociedad civilizada, en esos momentos, es, que yo lo he visto en otros lugares, Uno entrar uno, pasa, otro, uno entra, exacto. uno pasa. Tú que yo que hemos manejado en Estados Unidos, ellos tienen un four-wheel stop. O sea, hay calles que tienen Un stop en las 4 esquinas. En las 4 y funciona perfectamente. Pero tú tienes que mirar quién se fue primero. Ahí, cuando tú llegas, ¿quiénes están? Esos van primero que tú. Exacto. Entonces, y ellos hacen lo mismo y tú no tienes que poner semáforo. Eso en nuestro país sería totalmente imposible. Sí, pero también, Marcos, tú te das cuenta de la conformación de las avenidas y calles en otros países. No son como las nuestras también. O sea, sería difícil. Aquellas ya están bien mejores distribuidas y yo siempre he dicho... Sí, pero es un asunto hasta cultural. Hasta cultural, claro. Es un asunto cultural en los países desarrollados. Generalmente hablando, hay cierta cultura de comunidad, de ayudarnos los unos a los otros a que las cosas funcionen. En la cultura nuestra, tristemente, aunque tiene muchas cosas buenas como cultura, pero amor no quita conocimiento. En nuestra cultura, ese tipo de comportamientos cívicos no es muy común porque la cultura predominante es la de lo que me convenga a mí. La de lo que me convenga a mí. Entonces nosotros como cristianos tenemos que estar lidiando continuamente con eso en diversas áreas. Cuando te oigo hablar del área del manejo, tengo que decirte que tú eres más espiritual que yo. Porque aunque yo sé lo mismo que tú en ese aspecto, no puedo decir que he llegado a ese punto en manejando. Porque la verdad que una de las áreas donde el carácter cristiano para mí es más probado es manejando en mi país. O sea, es como que, tú no tienes que luchar para no molestarse, uno tiene que luchar para no entrar en conflictos, es como que, serio, pero por favor. Sí, no, yo he llegado a la conclusión que yo tengo que salir de mi casa programado para eso. Primero para tolerar el que maneja mal y no está tocándole bocina y quizá bajando el vidrio y diciéndole algo, porque hay cristianos que lo hacen. Sí. Y eso no está bien. Sí. Y por otro lado, tolerar al que lo hace mal y por otro lado, yo manejar bien y ayudar al otro. Pero no te puedo decir que toda mi vida ha sido así. Uh-huh. Son aspectos que tú vas aprendiendo. Sí, que uno va, con la gracia de como dice el programa, uno va cultivando. Exacto. Y Exacto. Cultivar requiere tiempo y no se llega a la plantica al tamaño maduro de un salto. No. Toma tiempo. Es cuidándolo, pensándolo, que la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, de manera que nosotros logremos que todos esos valores que nosotros tenemos en la cabeza porque conocemos la Escritura se conviertan en actitudes y acciones en nuestras vidas. Porque no todo lo que nosotros sabemos se convierte en acciones. No. Algo que me ayudó a tomar esa decisión mientras manejaba era, la Biblia dice no resista al malo. Porque a veces, cuando tú vienes del aeropuerto, hay 2 líneas para subir al elevado. Entonces, tú te pones detrás de una de esas líneas. Cuando tú estás llegando para el elevado, tú miras por el espejito que viene uno que no quiso hacer la línea y viene raudo y se te pone ahí delante. Eso sí me molesta, porque ese no quiere hacer las cosas como se debe y quiere salirse con la suya. Entonces puede ser que con ese yo no sea gentil,
porque yo entiendo de que está actuando contrario a las buenas costumbres. Ujú. Pero a veces hay lugares de donde tú sales que no te puedes poner detrás y tú lo observas. Entonces tú dices, porque no puedes. O sea, la calle está aquí, la fila está aquí y tú tienes que salir para doblar para acá. Que me pasa mucho llegando a la iglesia donde yo pastoreo. Entonces yo lo dejo entrar o una callecita donde no una calle principal. Yo creo que si salimos con esa mentalidad todos, de que podemos ayudar, que podemos ser buenos ciudadanos, se aprende, porque cuando yo le digo a los hermanos de esas cosas, les digo, no es que yo soy el ejemplo para ustedes, es que yo he aprendido, como todos tenemos que aprender. Pero lo que se requiere, Marcos, es que nosotros como hombres estemos comprometidos en que esos valores sean bajo los cuales nosotros vivamos. Primero en la vida matrimonial, luego en la vida familiar, luego en el trabajo, que es el lugar donde pasamos mucho más tiempo, en la iglesia y también en la comunidad. Esos son los 5 ámbitos bajo los cuales todos nosotros nos movemos. En una ocasión, a mí me pidieron en una conferencia de pastores que hablara en una prédica acerca de todos los requisitos de 1 Timoteo 3, del 1 al 7 de los pastores. Tú sabes que eso es imposible. Lo mejor de eso es agruparlos. Cuando tú lo agrupas, entonces tú puedes hablar acerca de eso. Pero yo le dije, usted no va a poder ser eso en la iglesia. El taller suyo es el hogar. O sea, usted quiere ser una persona irreprensible, tiene que serlo primero en el hogar. Usted quiere no ser pendenciero, ¿verdad? Que Proverbios dice que mejor es un bocado seco y en paz que una casa llena de contienda, llena de provisiones. Entonces tú tienes que aprender a tú no ser una persona contenciosa, porque hay hombres que se la pasan gritando, ¿quién dejó esta pasta aquí? ¿Quién no le dio al sanitario? Mira, ¿por qué dejaron esto aquí? Peleando por todo, quejándose por todo, protestando por todo. Por todo. Entonces hacen el ambiente hogareño terrible. Es que ese ejemplo que tú das, José, es muy importante, porque con mucha frecuencia yo uso 1 Timoteo 3 para creyentes, no para pastores. Porque los requisitos para ser pastor es que tú seas un cristiano maduro. Los únicos requisitos que tú puedes no tener y no pecas es apto para enseñar. Tú no tienes llamado, o sea, tú no deseas obispado. Bueno, ok. Tú no eres apto para enseñar, no hay ningún problema. Pero después, todos los otros requisitos no son exclusivos de los pastores. Todos los otros requisitos son virtudes que deben de estar en todos los hombres. Todos los hombres deben ser irreprensibles, José. Todos los creyentes. Ahora, tú quieres ser pastor, entonces tú lo que tienes que ser un hombre maduro. Así que es un buen parámetro. Tú me ves riendo, ¿verdad? ¿Ah? Es que, Marcos, a veces los lugares de instrucción teológico, ¿verdad? Para el pastorado y mucho de lo que significa el pastorado es competencias, no la competencia con nadie, sino lo que te suave el término de competencia. Capacidades. Vamos a ponerlo así. Aptitudes con P. Ajá. Cuando el énfasis bíblico está en actitudes con C. Entonces, yo estaba leyendo un libro que se llama Pastores en Alto Riesgo, muy, muy bueno. Ellos dicen, hablando de Estados Unidos, que fue donde ellos hicieron todos sus estudios, ellos le escribieron a 1,200 pastores importantes con una serie de preguntas. Y en base a eso hicieron su libro. Ellos dicen, la mayoría de los pastores no pierden su pastorado por problemas doctrinales. Es por problemas morales, sí, problemas sociales, problemas de actitudes, de carácter. Que hay gente, Warren Wiersbe, en un libro que se llama El Ministerio Cristiano, que es para pastores, muy bueno, porque fue como una disertación no escrita de él. Es como si a ti te paran, tú con 80 años de edad. Y tú empiezas a hablar de toda la experiencia que tú tienes acumulada. Entonces, él es muy estructurado, porque sus libros son muy buenísimos, sus comentarios. Y entonces lo pusieron en forma de libro. Y él dice
que el éxito del ministerio es llevarse bien con Dios y llevarse bien con la gente. Y esas cualidades son esas. Y eso de habilidades blandas y de valores se aprenden en las Sagradas Escrituras. Y un buen cristiano, que se supone que un pastor debe ser muy buen cristiano, debería serlo así. Porque un librito que tú y yo tenemos, que se llama El desarrollo del varón de Dios, de Melvin Hughes, él dice que el apóstol Pablo se preocupaba en ser mejor cristiano que ministro. Claro. El día que eso suceda, vamos a tener muy buenos pastores. Claro. Y que no solamente sea el griego dice, el hebreo dice, que la exégesis dice, que son cosas necesarias o importantes. Pero tú sabes que la predicación es 1 hora. Y fuera de ahí, tú tienes un labor de pastor. Sí. Igualmente pasa con nosotros como hombres. ¿Cómo tú piensas, Marcos, para ya finalizar, que el hombre puede adquirir estos valores que hemos mencionado, muchos de ellos, y que están en la Biblia? Ok, cuando tú vas a salir de tu casa, ¿cuál es una de las cosas que tú haces antes? Tú te paras en el espejo para tú estar seguro que estás bien peinado, que la camisa no te queda mal abrochada. Bueno, el espejo con el que nosotros tenemos que mirarnos como hombres de Dios es la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo es posible, y tristemente es muy común, José, que hombres cristianos son sumamente descuidados con su lectura bíblica, con su estudio bíblico? No, es que no tienen tiempo, Marco, entiéndelo. Sí, pero eso es terrible para mí. Entiéndelo. Claro, para lo que... Tiene tiempo para ver juegos. Para eso sí. Y para todo. Entonces, tú dices, no hay forma de que haya crecimiento, no hay forma de que haya cambios, no hay forma de que se cultiven virtudes, porque lo más fácil es ser como nuestra personalidad, nuestra naturaleza nos empuja. Pero por eso es que empezábamos diciendo cultivando. Eso es algo que tiene que ser intencional. Uno se mira en el espejo de la palabra y se da cuenta que no está caminando bien aquí, que no está caminando bien allí. Y entonces uno empieza a hacer los cambios. Y tú sabes, Marcos, que el libro de Efesios, Colosenses, sobre todo Colosenses y Efesios, lo tiene Romano, pero en menor cantidad, porque Romano tiene otra finalidad mayor, ¿verdad? Los primeros 11 capítulos, decimos, son doctrinales, y cada uno de ellos tiene otra parte que nosotros decimos como práctica, y que a veces no le damos como toda la importancia que le damos a las cuestiones doctrinales. Que son, sin embargo, todo lo doctrinal es explicando por qué eso práctico es importante y la necesidad de hacerlo. Porque toda esa doctrina es la base para lo práctico. Si tú le quitas los capítulos prácticos, ¿con qué te quedas? Con mucho conocimiento, pero ¿y la santidad dónde? Exacto. Pero mira lo que dice Colosenses. Vestíos, hablando del espejo, ¿verdad? Que tú te viste en el espejo hoy. Yo me vi. Y chequeamos cómo nos vamos a vestir. Y no solamente eso. Yo no sé tú, pero en mi casa, mi esposa me dice, mira poner este vestido. ¿Cómo tú piensas que me queda? No, ponte este. Nosotros tenemos esa dinámica. Mira, para esta ocasión ponte ese. Yo igual. Yo voy y le digo, mira, me voy a poner este traje o esta camisa. Y es para que tú vas para tal sitio. No, mira esta. Yo creo mucho en eso. Eso es muy común Sí, en mi casa Marcos, también. Sí. Marco, pero yo creo en eso. Que la esposa, el esposo, son personas que también te pueden ayudar con eso de los valores. Pero estamos para ayudarnos el uno al otro. Exacto, para esos principios, esos valores. Mi amor, mira, yo creo que así tú no debes hablarle. Y yo le voy a decir algo a las damas, porque hay muchas damas que nos ven, y a los hombres, pero sobre todo a las damas. Cuando tú le vayas a corregir algo, que tienes derecho a hacerlo, amonestar. Responsabilidad. Exacto, amonestar, como tú bien decías, con amor, tú le vas a decir algo a tu esposo. No le corrija conductas, que eso es lo que nosotros siempre hacemos. Tráele un valor. Por ejemplo, mira lo que dice en Colosenses. Vestíos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros, perdonando unos a otros. Y así tú lo puedes encontrar también en Efesios.
Entonces Dios se encarga de que tú entiendas su obra de salvación y todo lo que Él ha hecho, pero Él también te quiere enseñar a vivir aquí en la tierra. Es como dice, me gusta mucho Romanos 12. Os ruego que por las misericordias de Dios, o sea, por todo lo que Dios ha hecho en tu vida, vamos a usar ese término, págale, que no es lo correcto, viviendo la vida, como dice Romanos 12 del 3, no teniendo mayor concepto de ti del que debe tener, y después una serie de enseñanzas que tienen que ver, nuestra relación, el amor sea sin fingimiento. No pagando mal por mal. No pagando mal por mal. Entonces, yo quiero que los hombres valoren eso como valores cristianos, como aspectos que deben ser parte de la vida de nosotros y que tenemos que exhibirlo en casa, tenemos que exhibirlo en el trabajo. Ya tú no vas a necesitar las habilidades blandas porque ya te estás ejercitando en tu casa y en tu trabajo, no para lograr crear un buen ambiente de trabajo, sino para poner en práctica lo que como cristianos somos. Igualmente en la iglesia. Las habilidades blandas no son más que virtudes cristianas. ¿Esas son las habilidades blandas? Oh, wow. Tú sonaste muy bien. Repítelo a ver si tú puedes. Que las habilidades blandas no son más que virtudes cristianas. Virtudes y valores cristianos. La forma en que el no creyente califica esas virtudes que son exaltadas y estimuladas por la Biblia para todo creyente. Amén. Sobre todo para nosotros, los que somos o queremos ser hombres de verdad. Bueno, hemos llegado al final, Marcos, de nuestra intervención en esta hora. Ha sido muy provechosa porque lo que queremos es estimular a los hombres a que no solamente sepan, sino que sean. Así es. Y Dios se ha encargado en su palabra de decirnos lo que debemos saber y lo que debemos ser. Y lo que debemos ser para poder hacer. Amén. Que Dios le bendiga.